A veces lo que más duele no es lo que te pasa, sino lo que nos seguimos permitiendo por no querer cambiar. Evitar convertirte en la mejor versión que Dios espera de ti es como estar en una cárcel pero con las puertas abiertas. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro tercer episodio de Trasciende Podcast. Mi nombre es Catherine de Sena y hoy estoy con ustedes para compartir un tema de transformación para el liderazgo de esta generación que se titula Crecer duele, pero quedarte igual duele más. Y qué mejor compañía tengo yo el día de hoy para poder desarrollar este tema que dos caballeros que saben lo que es el proceso de crecimiento a punta de sudor y lágrimas, porque todos queremos ser líderes en alguna área de nuestra vida, todos queremos crecer, evolucionar, pero no todos estamos dispuestos a sufrir en el proceso con tal de alcanzar la corona de victoria que nos espera. Así que ahí donde ustedes están en sus computadores, preparen papel y lápiz porque recuerden que es mejor la más pálida tinta que la más brillante memoria. Hoy hay mucho que anotar con nuestros invitados especiales. Ellos son los pastores Ignacio de la Cruz y Roberto Toribio. Bienvenidos. Hey, qué gran honor. Aquí siempre estamos. Tenerlo aquí, pastor, desde Santiago de los Caballeros. Importado, directamente, pero aquí estamos. No, lo estamos exprimiendo aquí el día de hoy. Pero a usted para ya... nosotros es un privilegio, claro. de verdad, y gracias por permitirme venir y compartir con dos personas del nivel, del calibre del pastor Toribio. Así y de usted misma, mi querida hija preciosa. Así que qué honor, es un privilegio estar una vez más con usted. Pastor, nosotros lo queremos para nosotros aquí ya. Yo no sé qué es lo que usted va a hacer. Claro, para mí esta es una mesa de gala, sobre todo por la oportunidad que nos brinda de llegar a tantas personas cargadas de potencial y que de alguna manera van a recibir algún empuje con lo que traemos en este día. Amén. Y ustedes, líderes que nos escuchan, si todavía no han visto los 2 episodios anteriores, les recomendamos que vayan y los busquen, porque en esta nueva versión de los podcasts de nuestra Escuela de Capacitación Ministerial Trasciende, queremos darte herramientas que sea tu liderazgo ministerial o tu liderazgo empresarial o laboral o cualquiera que sea el área donde tú estás queriendo ser un excelente representante del cielo. Queremos que tu liderazgo trascienda a otro nivel. Y por eso quiero preguntarles a ustedes el día de hoy, ¿cuáles son esas áreas donde un líder cristiano, Pastor Toribio, necesita crecer? Bueno, nosotros como líderes cristianos necesitamos crecer en muchas direcciones. Una de las direcciones más demandantes ahora mismo es la necesidad de crecer en la virtualidad, en lo que son las plataformas digitales y eso, aunque algunos han asumido la transición a esta era digital, sin embargo la mayoría no todavía. Pudiéramos decir que hay alrededor de un 70% del liderazgo cristiano de la iglesia que está en una condición análoga. Y creo que es un desafío que tenemos y Dios usó un dolor. Claro. Fue la pandemia. Claro. La pandemia forzó esa transición, derrumbó muros de resistencia de muchos pastores. Habían pastores que desde su ingenuidad, por no llamarle ignorancia, satanizaban las redes sociales. Así es. Yo escuchaba, yo no uso esto, yo no uso aquello. Y yo un día le dije a un pastor, pero donde quiera que están las ovejas, tiene que estar el pastor. Qué fuerte. Tanto las ovejas del redil como las que están fuera del redil para también alcanzarlas. Entonces creo que esa es una área donde necesitamos crecer. Otra área de mucha necesidad en el liderazgo cristiano es esa parte gerencial. Esa capacidad administrativa es una deficiencia que nosotros tenemos. Nos estancamos en ser pastores de programas convencionales. El programa convencional de tener un grupo de mujeres, un grupo de hombres, un grupo de jóvenes y el culto del domingo que se desarrolla en la parte de los cánticos, alguna oportunidad y el mensaje. Y nos quedamos como en esa monotonía. Sin embargo, yo creo que hay cosas que son inmutables en Dios, pero hay otras que sí debemos disponerlas a cambios, a actualizaciones, a transiciones, y una de ellas son las metodologías a través de las cuales nosotros transmitimos el evangelio.
transmitimos el mensaje. Nuestra generación actual es muy demandante y muy cambiante. Así que nosotros como iglesia no debemos quedarnos estáticos en el tiempo. Y eso habla de esa capacidad de administrar en esta diversidad, poder responder a esos desafíos y a esos cambios que tiene el tiempo. Entonces creo que son algunas de esas áreas donde nosotros necesitamos crecer. ¿Y qué decir de esa necesidad de crecer bíblica y teológicamente? Exactamente. Sí, hay mucha deficiencia bíblica en la música cristiana de hoy en día, en la predicación cristiana, en la literatura cristiana. Hay mucha sujeción en esto. Y creo que es necesario que como pastores produzcamos crecimiento y experimentemos crecimiento bíblico. Pastor, ¿hay alguna otra área donde también necesitemos evolucionar? Yo pienso que, mira, una de las cosas que probablemente nos han quitado muchísimo posicionamiento tiene que ver con el ámbito profesional. Hace unos días conversábamos nosotros justamente en uno de los podcasts anteriores que de alguna manera hubieron personas que satanizaron profesiones, satanizaron escenarios. Yo recuerdo que en la década de los 70, por favor no me calculen la edad, pero grandes predicadores hablaban de la televisión como el ojo del diablo, el monstruo de un solo ojo. Y después, el cajón del diablo. El cajón del diablo. Y entonces eventualmente aún esos mismos predicadores tuvieron cadenas de televisión. Entonces el asunto es que siempre que sale algo nuevo, la iglesia dice eso es del diablo y el enemigo dice gracias, lo toma y lo usa. Y entonces 20, 30 años más tarde los creyentes decimos esto lo podemos usar y entonces comenzamos a usarlo y ahí nos damos cuenta que era una gran bendición. Entonces exacto, hay profesiones, o sea, en el ámbito profesional, década de los 80, ya Cristo viene ya. Así que, ¿para qué estás estudiando? ¿Para qué vas a poner ese negocio? ¿Para dejárselo al anticristo? Tuvimos una generación que no se formó, no estudió, no teníamos médicos cristianos, no teníamos facilitadores académicos en las instituciones que fueran profesionales cristianos porque dejamos que eso quedara en manos de Satanás. Y los ateos lo aprovecharon. O los que no eran cristianos. Los no creyentes, los inconversos lo aprovecharon. Entonces, siempre que sale algo, la iglesia lo sataniza y Satanás dice, si me lo entregan a mí, yo lo tomo. Y entonces, eventualmente, luego miramos y decimos, lo podemos usar, es una bendición, puede ser una bendición, pero llegamos 30 años más tarde. ¿Cierto? O tenemos que alquilárselo y pagárselo. A uno creyente. A uno creyente. Entonces, tenemos esta deficiencia y en este tiempo se hace imprescindible que el líder creyente comience a definitivamente llegar a un crecimiento explosivo en lo profesional, lo formativo, lo académico. Nosotros necesitamos cada vez más psicólogos cristianos. Hace un par de días hablábamos contigo justamente y tú decías que, por ejemplo, psicólogos, se sataniza mucho la psicología. Y hay personas que me preguntan a mí, ¿y cómo usted puede ser pastor siendo psicólogo? Sencillo, soy pastor y después psicólogo. Exactamente. Lo que dice Dios es lo que yo creo. Y si Freud dijo una cosa contraria a la de Dios, Freud se equivocó. Punto. No tengo por qué complicarme con eso. Es simple y sencillamente que yo tengo una voz de autoridad, una voz que me guía y es la palabra de Dios. Si la medicina, la genética saliera diciendo algo contrario a lo que Dios dice, yo digo, mira qué pena. Y la genética que es tan buena y se equivocó en esto. No me complico porque Dios es claro en indicarme el camino. Así que yo no necesito decir, es que si estudias derecho te vas a convertir en un mentiroso. No, por justamente ese tipo de criterios dejamos que la carrera de derecho quedara en manos de personas que mienten. Y entonces lamentablemente los creyentes seguimos dejando ese escenario. Pero cuando tenemos una situación legal,
Vamos entonces tenemos con el que ir a esos mentirosos. En lugar de ir a un individuo que tenga el criterio de integridad y te diga, no lo podemos hacer así porque no es correcto. Exacto. Entonces, aquí terminamos cayendo en los subterfugios y las manipulaciones que el enemigo ha definitivamente establecido por nuestra entrega y ceder espacios. Entonces, piensa en el ámbito de la política. En toda nuestra América Latina, en toda Hispanoamérica, nosotros hemos tenido siempre este gran encontronazo con la administración. Claro. En términos gubernamentales, todas las instituciones, el gran cáncer es la corrupción. Exacto. Pero es la corrupción porque nosotros simplemente dijimos, el hombre de Dios, el creyente no se involucra en la política. El enemigo dijo, así que me quedan los míos. Puso muchísima gente de naturaleza no temerosa de Dios y entonces, ¿quiénes sufren? Sufre el creyente y sufre el no creyente por personas que van al erario público a hacerse de dinero. Entonces, yo creo que definitivamente en este tiempo los creyentes tenemos que crecer en áreas como la política. Tenemos que crecer en ámbito de toda la vida profesional, en cualquiera de las maneras en que la formación académica te puede validar algo, para que tengas cada vez más abogados cristianos, que tengas más médicos cristianos, que tengas más maestros en las universidades y en las escuelas, verdaderos creyentes, que podamos permear con gente de carácter de Cristo, con el temor de Dios, claro, todas las esferas. Pero de repente hay una junta de vecinos. Es tan sencillo como esto, pastor. Usted que es un hombre con muchísima influencia, lo hemos conversado porque nos conocemos en su comunidad y que la gente de su comunidad le tiene el respeto que le tiene. Cuando la junta de vecinos está pensando en hacer algo, lo toma en cuenta usted. Ahora, si saben que usted está involucrado, tratan de no politizarlo. Tratan de automático decir, no, porque ustedes saben que el pastor no se va a meter a apoyar a uno o a otro en detrimento de probablemente el carácter mismo de lo que él promueve, que es la fe y el evangelio. Soy sal entre ellos. Entonces, entre ellos usted es sal y usted es luz, pero usted tiene que estar ahí, porque si no, entonces usted llega a su comunidad y encuentra que hay una calle que está cerrada un día y usted dice, ¿y por qué hicieron esto? Ah, no, la gente de la junta de vecinos aprobó que esto fuera así, pero usted no estaba ahí. Entonces, los creyentes nos quedamos fuera de todos esos escenarios de influencia y eventualmente pagamos las consecuencias de nuestra ausencia. Así, ¿cómo fue destruido el pueblo? Por falta de conocimiento. Pero nosotros sabemos que muchas veces nos volvemos pasivos respecto de ocupar las posiciones. Entonces, el crecimiento debe ser integral y que la palabra no nos suene trillada. Que no nos suene como que si no fuera nada. Nosotros necesitamos más empresarios cristianos, más profesionales cristianos, más comunicadores cristianos. Lo dijo el pastor hace un momento. Necesitamos más músicos, pero más influencers cristianos. No influencers que tienen que hacer lo mismo que hacen los seculares para poder pegarse. Dios mío. No, necesitamos gente que tenga el carácter de Cristo, que diga, si ellos lo hacen con chismes, los cristianos vamos a seguir gente que promueva la verdad y entonces lo hacemos, pero lamentablemente tenemos personas que a veces llegan a tener el nivel de influencia en las mismas plataformas digitales, pero entonces tienen que hacer lo mismo que hacen las personas que definitivamente sin el temor de Dios andan haciendo cosas. Y al final, ¿en qué nos diferenciamos? Como decía el pastor, como decía el pastor, no fuimos sal, no fuimos luz. Entonces, estamos llamados a esto, a marcar esa diferencia, pero el crecimiento tiene que ser integral en todos los aspectos de nuestras vidas. Wow. Pastores, ustedes me están diciendo entonces que esa mentalidad mediocre, porque no se puede llamar de otra manera, de muchos de nosotros, permitió que nos alejáramos del punto de referencia, porque se supone que nosotros representamos a Cristo, por lo tanto el punto de referencia del cristiano que representa a Cristo debería ser lo que lidera la sociedad, pero nosotros renunciamos voluntariamente a eso. Y eso ha permitido entonces que los referentes del bando contrario se hayan establecido. En esa dirección, quiero preguntarles, porque lo que ustedes están planteando tiene una responsabilidad muy directa en el liderazgo. Y aunque yo estoy hablando ahora con ustedes del liderazgo cristiano, lo estamos teniendo como referencia en este momento, la iglesia, lo que la iglesia enseñó en el siglo pasado, la realidad es que esto aplica a todos los líderes en una empresa, en tu trabajo, en todo lo que tú lideras. Un líder, o más bien los errores de un líder, la ignorancia de un líder, le sale cara a sus seguidores. Sí. Entonces, háblenme un poquito de eso. ¿Hasta dónde queremos que los líderes que trascienden entiendan que tus malas decisiones
o las decisiones que no tomas también, las que tomas y las que no tomas, tienen una repercusión directa en la gente que es tu responsabilidad y cómo nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios por eso. Sí. Cuando uno mira la Biblia en lo que es el trato de Dios, siempre las demandas más altas Dios se la pone al liderazgo en todos los ámbitos. En la familia, la demanda más alta se la pone a los padres. Un ejemplo, cuando uno mira en Colosenses capítulo 3, que habla acerca de la vida de Cristo en los creyentes, en la sociedad, le habla a la esposa de su deber con el esposo y viceversa al esposo con la esposa. Le habla a los padres y le habla a los hijos. Pero lo que le digo a la esposa, al esposo y a los padres se le está diciendo a las mismas personas. Claro. Pero a los hijos le hace una encomienda: obedezcan a sus padres. En el ámbito legislativo de gobierno, las mayores demandas se las pone al rey y no al pueblo. En el ámbito de iglesia, las mayores demandas se las pone al liderazgo, al pastor, y no a la iglesia del Señor. Por otro lado, cada vez que Dios quiso hacer algo en su pueblo, usó un líder. Definitivamente. Wow. Definitivamente. Todo lo que Dios quiso trabajar en su pueblo, lo trabajó primero en el líder que él iba a usar en ese tiempo con su pueblo. Dios mío. Incluso nos dice en la época de los jueces que cuando faltaba un líder, el pueblo se desenfrenaba. Así es. Y para el pueblo volverse a Dios, tenía que haber la presencia de un líder. Eso no es que Dios dependa de un líder, sino que el liderazgo es parte del modelo y del diseño operativo de Dios. Por tal razón, de ahí es la necesidad de que el líder en todos los ámbitos de la vida, y como decía en otro de nuestros episodios, no podemos sacar a Dios de la ecuación. Claro. Si no queremos hablar de Dios como Salvador, vamos a hablar de Él como Creador. Pero en todos los ámbitos de la vida donde hay presencia de liderazgo, este debe procurar una alta responsabilidad en su vida y en todo lo que es el crecimiento y lo bueno en su vida, porque esto de alguna manera va a influenciar para bien o para mal a la gente que le sigue. En conclusión, el líder tiene una alta demanda porque da cuenta de su propia vida y de aquellos que le siguen también. Qué fuerte. Pastor, yo me pongo a pensar en esto porque mencionando usted a los jueces, que son un modelo de lo que podría ser el pueblo de Dios, yo recuerdo, mientras usted está hablando esto, de una profetisa llamada Débora. Sí. Débora recibe una palabra y ella va y habla con un hombre llamado Barak y le dice: no te habló Jehová. La falta de iniciativa acerca de cosas que tenían que ver con tomar su posición de liderazgo estaba haciendo que todo un pueblo sufriera. Sí. Pero Ahora, Dios mío. yo quiero solamente señalar esto porque a propósito de esa pregunta que haces, Catherine, es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que la falta de decisión o la toma de malas decisiones hace que no solamente nosotros suframos. En el caso de Gedeón, estaba limpiando el trigo en el lagar. O sea, espera, limpiar el trigo está bien, pero ¿por qué en el lagar? Si ahí es donde se pisan las uvas. Entonces, nos pasamos la vida haciendo las cosas correctas en los escenarios incorrectos y no tenemos el impacto. Sí. Y Dios mío. básicamente nos pasa con mucha frecuencia que tenemos gente que es líder. Definitivamente. Ahora mismo yo estoy completamente convencido que estamos hablándole a una persona como tú que tiene un nivel de influencia, que tiene un nivel de impacto, pero en este punto, la razón por la que nos hemos juntado aquí es tratando de despertar ese espíritu dentro de ti, de que te muevas y tomes tu posición. Porque no es solo que tú no alcanzas todo lo que deberías alcanzar. En el caso de Barak, cuando emplazado por Débora se levanta y hace lo que tiene que hacer, no solamente él fue posicionado en un nivel más alto, pero todo el pueblo de Dios que estaba en opresión acaba de ser relanzado a un nivel de libertad que antes no se estaba viendo ni viviendo. El potencial estaba en el hombre que tomó la iniciativa cuando Débora lo emplazó. Él no fue una persona distinta, solo vino una iniciativa de parte de él cuando una mujer llena de Dios llamada Débora le dijo: Jehová te está hablando, muévete. Entonces, en este tiempo,
miren, aquí tenemos una Débora. Aquí tenemos un trasciende que se convierte en una Débora para despertar el corazón de muchos líderes a nivel de todo el planeta, diciendo, Jehová te está hablando de que tomes tu posición, de que vayas, de que seas en el mundo corporativo, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el ámbito académico, en el ámbito espiritual. Toma tu posición. Y eso es. Así que yo veo a Trasciende como esa Débora que ahora está diciéndole al liderazgo, Jehová les está hablando. Porque este es el tiempo en que tenemos que comenzar a tomar esa posición. Estamos en una, yo no sé, pastor, no sé si te das cuenta, pero estamos en una época de transición. O sea, estuvimos en un punto en donde hace un par de décadas teníamos el inicio de las redes sociales y ahí estaba Facebook y de repente ya las redes sociales ya están como definidas, las que son masivas. Tuvimos algunas que entraron y salieron, pero ya todo el mundo sabe. O sea, si tienes tantos seguidores aquí, si tienes estas plataformas que tienen este contenido, ya sabes que estás influyendo. Ahora estamos en la transformación de las inteligencias artificiales. Exactamente. Ayer yo, en medio de un proceso de estar verificando y qué contenido pusimos en Trasciende ayer y todo esto, veo una persona que sube un video de un personaje de la vida pública y artística que está diciendo que se entregó al Señor y que pero fue una inteligencia artificial. No es que el individuo hizo esto, es una inteligencia artificial que alguien, para ganar seguidores, subió con un contenido cristiano de arrepentimiento de un individuo que no se ha arrepentido. Wow. ¿Qué estamos haciendo los creyentes con este tipo de plataformas, con este tipo de tecnologías, con este tipo de... montarnos en un trending? Simple y sencillamente no hacemos nada más que seguir los que ya lo están haciendo mal. Exactamente. Y tenemos que ser esos propiciadores, catalizadores de un cambio. Y de eso es de lo que se trata. Por tanto, yo pienso que cuando no tomamos las decisiones correctas, lo que terminamos es dándole espacio para que lo incorrecto tome las decisiones. Y en esa misma dirección, Ignacio y Catherine, cuando usted hablaba, yo pensaba en cómo Esther tenía en sus manos la vida o la muerte de todo un pueblo. Sí. O sea, toda su generación de su pueblo Israel dependía de la posición que ella tenía. Pero ella iba a hacer caso omiso a lo que estaba pasando. Pero un Mardoqueo, como usted decía, trasciendes ese Mardoqueo. Hoy en día trasciende ese pero un Mardoqueo no puede llegar donde ella está, pero no se contiene y le envía a decir, ¿qué poderoso sabes tú? Si para un escenario como este, Dios te tiene en esa posición. Y Dios si mío, tú no lo haces, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. O sea, te sales tú del juego, pero el propósito continúa. Exacto, entonces, cada demanda de cambio y crecimiento es una oportunidad que Dios le da a un líder para que surja. A un líder para que use la posición que tiene para afectar a toda una nación. ¿Y qué diferencia entre Esther y Nehemías? Esther ve lo que está pasando y en un momento se queda como pasiva, dormida, y necesita un Mardoqueo que le empuje. Pero Nehemías está igual en el confort del palacio, en un estatus, y le llegan a visitar unos paisanos conciudadanos y él le pregunta, ellos ni le dicen, él le pregunta, ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo está Jerusalén? Le dicen, bueno, la ciudad está derribada a merced de los enemigos. ¿Y qué hace Nehemías? Nehemías no necesita un Mardoqueo. Nehemías él mismo asume el dolor y entra en aflicción. Tanto que el rey le preguntó, ¿pero por qué tu ánimo está caído? Y él le plantea, bueno, lo que está pasando es esto y esto. Yo no puedo estar bien aquí mientras mi gente está mal. Dios mío. Y él se movilizó del palacio a la misión de restaurar una nación. Habrán líderes entre ustedes como Nehemías que no necesitarán un Mardoqueo, pero habrán otros que necesitarán Mardoqueos como esto que estamos aquí para decirte, esta es la hora. Este es el momento de que te muevas porque te has quedado en ese confort. Así es. En el confort del palacio. Cualquiera siente que está realizado. Bueno, ya yo soy la esposa del rey. Tremendo. Ya yo llegué donde iba. No, tu posición tiene una misión y tienes que cumplirla. Pastor, y ¿sabe qué es lo poderoso? Que tanto Nehemías como Esther
no eran esclavos, estaban en cautiverio. Y hay una diferencia entre la esclavitud y el cautiverio. Cuando tú estás en cautiverio, tú disfrutas de ciertas libertades, pero no te puedes mover como tú quieras. Y entonces, cuando tú eres esclavo, definitivamente no tienes libertades y tienes que servir. Ahora, Esther era cautiva en ese pueblo. Nehemías era cautivo ahí, pero tenía privilegios. Sí. Y como tú lo has señalado, pastor, estaban en el palacio. Hay mucha gente hoy en día que está cautivo en la empresa. Sí. Hay mucha gente que está cautiva en probablemente la institución donde labora, en el negocito que tiene. Están en cautiverio. El sistema los hizo cautivos y están allí, pero no han movido sus propias vidas a ese siguiente nivel, ese nivel en donde se recibe esa palabra. Y así como usted lo dijo, pastor, Mardoqueo le dijo, no pienses que tú vas a escapar. No pienses que tú vas a escapar. Si no tomas la decisión que tienes que tomar, no te creas que porque tú estás ahí tú vas a escapar. Era un momento determinante. Era un momento en donde había que tomar una decisión. Y eso es lo que está pasando en este tiempo con la vida de tantos líderes, Catherine, con la vida de tantos creyentes que tienen una capacidad, tienen un potencial. Mira, yo me he dado cuenta. Tienen hasta la posición. Tienen recursos y tienen a la posición. ¿Saben qué yo me he dado cuenta? Siempre yo veo esto. Como soy facilitador en instituciones de educación superior, yo me doy cuenta que los cristianos que están estudiando, cuando llegan los momentos de hacer exposiciones, cuando tienen la oportunidad de hacer una ponencia, explicar un tema porque le tocó con un grupo, yo siempre los veo muy por encima del resto de la gente. La mayoría de las personas tienen miedo escénico. No sabe, pero los creyentes se forman en eso, en estar frente a la gente, frente a la iglesia, claro, para poder comunicar en el micrófono, decenas y decenas de personas. Tienen la capacidad. Cuando llegan a los escenarios de las universidades, de la audiencia, se la comen. Están que todo les queda por debajo, porque ellos están acostumbrados a eso. Tienen una capacidad que parece natural e innata para influir, pero fue que la recibieron en la iglesia. Sus procesos fueron su entrenamiento. Entonces ahí fueron entrenados. Pero el asunto es este. En lugar de tomar provecho de todo eso y decir, desde aquí la voy a poner tan alto como se pueda para que la luz brille. Eso fue lo que Jesús dijo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, espera, la ciudad, él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Exacto. Él dijo la luz. No dijo, ustedes son las luces del mundo. Él dijo la luz en colectividad. Claro. La iglesia, los creyentes llegamos a ser luz. Pero tú no puedes poner esa ciudad en la llanura, allá abajo, no la puedes poner en el valle. Tienes que asentarla allá arriba en el monte para que alumbre a todos, para que todos lo vean. La iglesia está llena de luces, pero lamentablemente está en un valle. Entonces, la gente no ve la iglesia a pesar de que tenemos el potencial para liderar la junta de vecinos, para liderar los partidos políticos, para ser los estudiantes meritorios en todas las universidades y en las escuelas. Pero lamentablemente nosotros no estamos haciendo el trabajo de lanzar a la gente y decirle, este es el tiempo de que tomes tu lugar, este es el tiempo de que tomes tu posición. Pero desde aquí estamos haciendo esto. Estamos diciéndote, vamos, avívate, porque Dios está esperándote para simplemente ser la influencia que debe ser y que el reino llegue a ser lo que tiene que ser en esta generación. Y déjeme una brecha ahí. Si Esther no se deja empujar de Mardoqueo, Esther iba a ser Esther. Y esa es la diferencia entre un potencial y un líder. Hay gentes con potencial, pero no cruzan de ahí a ser líderes. Cuando tú pasas del potencial al liderazgo, cuando tú permites que tu potencial pueda afectar a otros. Tremendo. Esther tenía una posición que la disfrutaba ella, pero Mardoqueo le dijo, tu posición es para afectar a otros. Y esa es la definición de liderazgo. Liderazgo es esa capacidad e influencia de poder afectar a otros. Y Dios te está llamando a ser líder, no solo a tener un título y un potencial, sino poder afectar a otros desde la plataforma en la que te encuentres, en la posición que Dios te haya dado. A Esther, Dios la puso en el palacio, pero a nosotros Dios nos ha puesto en diferentes plataformas. Sí. La idea es que no nos quedemos ahí con los privilegios de la posición, sino que vayamos a la misión que viene en el propósito de la misma y podamos afectar a otros. Me encanta lo que estoy escuchando y de hecho me hace recordar justamente, señores,
que a propósito de afectar a otros de una manera positiva, el pastor Robert Toribio tiene una asignatura en nuestra escuela de capacitación Trasciende que tiene que ver con el liderazgo. Así que si tú eres padre de familia, madre de un hogar, tienes una empresa, eres empleado y deseas ser promovido, eres un ministro en una iglesia o te estás formando para poder crecer en el llamado que Dios te entregó, tú tienes que inscribirte en nuestra escuela de capacitación que tiene ya las inscripciones abiertas en esta temporada para que tú puedas convertirte en ese líder que Dios te llamó a ser y que puedas darle la oportunidad a estos mardoqueos de que te impulsen hacia donde tú tienes que llegar para esta hora y para este tiempo. En esa dirección, pastores, y ven lo que les digo del tiempo. ¿Qué es lo que vamos a inventarnos, señores, para rendir esto? Hay una pregunta que no me quiero ir sin hacérselas. Es muy personal y me encantaría contar pues con esa honestidad que les caracteriza. Y es que sabemos que las decisiones que un líder toma son cruciales para afectar a otros. ¿Alguna vez usted ha tomado una decisión que no haya tenido la motivación correcta quizás o no haya sido la decisión correcta y que afectara negativamente a su liderazgo o a las personas que dependían del liderazgo suyo? Claro que sí. Y me ha pasado más en la dirección de necesitar tomar una decisión y no tomarla en el tiempo requerido o simplemente no tomarla. Y luego entonces ver las consecuencias. Pero ante la misericordia y la gracia de Dios han venido oportunidades para poder superar eso. Y me pasó cuando en mi primera etapa del pastorado estaba en la misma condición que me entregaron, era una marquesina. Era un local pequeño, era manejable el pago del alquiler, estaba al alcance de nosotros y muchas cosas eran cómodas en esa etapa. Me daba un confort, pero el Señor me estaba inquietando a dar un paso mayor y era de cambiarnos de lugar. Wow. Todas las mudanzas tienen su incomodidad y uno suele tener cierta resistencia hasta mudarse de una casa. Aunque uno sabe que es para mejor, pero la experiencia de tener que movilizar todo, recoger todo, que encaje lo que tú tienes viejo con lo nuevo a donde vas, es todo un desafío que hasta genera incomodidad. Sí, claro. Entonces, el yo retenerme por algunos miedos, los desafíos económicos que eso iba a traer, o sea, pagar un alquiler que iba a multiplicarse 4 o 5 veces. Era algo incierto en el momento, ¿cómo lo vamos a pagar? Y uno contabilizando, no, pero es que la gente que tenemos no va a dar para eso. Claro. Sin embargo, yo he aprendido por la palabra que cuando uno no ensancha, malogra el crecimiento. Dios mío. Porque el crecimiento necesita Dios espacio. Mío. Ejemplo, en Isaías hay una profecía donde Dios anuncia el crecimiento que iba a traer, el cambio. Y habla desde la perspectiva de un alumbramiento. Es aquí que a la que no paría, va a parir. Y serán muchos más los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Dios está declarando que viene un alumbramiento como nunca antes. Pero luego le añade, ensancha el sitio de tu tienda. Las cortinas sean alargadas, refuerza tus estacas y alarga tus cuerdas, porque te extenderás. O sea, Dios le está poniendo una demanda de ensanchamiento para el crecimiento. Un ejemplo más, la mujer del aceite, la viuda, cuando ella tiene la crisis que va a llevarse a 2 de sus hijos, el profeta le dice, ¿qué tú tienes? No tengo nada, un poco de aceite. Él le dice, búscate vasijas vacías, busca espacio. No pocas. Y mientras ella tuvo espacio, fluyó el aceite. Pero cuando se detuvo, pero cuando se terminaron las vasijas vacías, reveló su limitación. Porque él le dijo que no se limite, no pocas y vacías. En ese instante se detuvo el aceite. Entonces, yo creo que el crecimiento lo da Dios.
pero el ensanchamiento lo trabajamos nosotros. Qué fuerte, eso está muy tremendo. Tenemos que ensanchar nuestra mentalidad. Totalmente. Tenemos que ensanchar nuestra fe. Tenemos que ensanchar nuestra capacidad administrativa para poder contener el crecimiento que Dios está trayendo. Entonces, Dios está trayendo crecimiento, pero nuestra mentalidad estrecha lo está malogrando. Gloria a Dios. Justamente eso era que iba a decir, pastor, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que decimos que tenemos fe, pero nuestro miedo a buscar vasijas demuestra que no la tenemos. Y de hecho, quiero cerrar el podcast justamente con esta analogía, porque en una ocasión en el negocio que mi esposo y yo trabajamos, yo recuerdo que tenía muchos temores para comprar la materia prima y digamos, la mercancía para venderla, porque yo decía, ay, si se me queda ahí, ¿qué voy a hacer? Gasté el dinero, lo metí todo ahí, yo quiero ir poquito a poco y de lo que Dios me va, como jugando a lo seguro. Y un día el Espíritu Santo tuvo un trato conmigo y me recordó justo esa historia de esas vasijas, y el Señor me dijo, mientras haya vasijas, yo voy a llenarlas, yo voy a echar el aceite. Como diciéndome, los clientes van a llegar en la medida que tú tengas mercancía para vender. Si no hay mercancía, yo no hago nada trayendo clientes porque no van a tener que comprar. Entonces, primero con la fe, tráeme las vasijas y yo voy a echar el aceite. Mientras haya vasijas, habrá aceite. Y para la gloria de Dios, una de las cosas que puedo testificar de lo que estamos hablando aquí, es que esa decisión de arriesgarnos y de realmente creerle a Dios provocó que pudiéramos empezar a llenar el establecimiento de esas vasijas, de esos materiales, de esos productos, y nunca se estancó nada. Nunca se estancó nada. Siempre fluyó. Así que queremos cerrar hoy transmitiéndote esa fe. Esa fe de que para crecer, para ensancharte, para no malograr tu propósito, necesitas creerle a Dios y actuar desde la cosmovisión de que si se ve aterrorizante lo que Dios te está mandando a hacer, entonces hazlo con más razón, porque ahí te va a quedar la evidencia de que si sucede lo que tú estás esperando que suceda, es porque Dios está en el asunto. Amén. Acostumbrémonos como líderes cristianos a ir por cosas que serían imposibles alcanzarlas por nuestra propia cuenta. Y tú vas a ver cómo vamos a darle gloria a Dios. Y cuando los no creyentes nos pregunten, ¿cómo lograste ese negocio? ¿Cómo lograste hacer esa maestría? ¿Cómo lograste alcanzar esa meta o aquel propósito? Usted va a tener que decir, la gloria sea del Señor, porque Él hizo crecer esta semilla en el nombre de Jesús. Déjame en los comentarios una frase que diga, yo me voy a ensanchar, si tú estás comprometido con crecer aunque te duela. Y despedimos con esta reflexión nuestro tercer episodio de Trasciende Podcast. Estuvimos con ustedes, Catherine de Sena, y los pastores Robert Toribio e Ignacio de la Cruz. Será hasta una próxima entrega.